Hola estudiantes de séptimo grado, les habla el profesor Yair Acosta del área de informática. Vamos a explicarles cómo se realiza la segunda actividad porque algunos han tenido dificultad para hacerla. Aquí lo que vamos a poner en práctica es cómo escribir las fórmulas en Excel. Los que tienen computador pues lo pueden hacer en computador, los que no pues lo hacen directamente en la imagen que aparece en la guía. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Observen que aquí hay 6 operaciones. La primera, por ejemplo, dice operación 1, dividir 9 entre 6. La segunda dice operación 2, multiplicar 8 por 5. Y así pues en cada uno indica qué es lo que se va a hacer. En este recuadro rojo podemos observar un ejemplo. Aquí dice dividir 5 entre 3 por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mirar dónde está el 5. El 5 está en la celda C1. El 3 está en la celda G1. Entonces, con base en esa información vamos a escribir la fórmula. Aquí en el ejemplo dice que la operación sería, o la fórmula sería igual a C1, que es donde está el 5, entre G1, que es donde está el 3, por G1, que es donde está el 3. Es decir, debemos mirar esta celda, que es donde están los números, y cada celda pues tiene un nombre, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en la guía 3. Entonces, en la operación 1 dice dividir 9 entre 6. Debemos mirar dónde está el 9. En este caso el 9 está en la celda F1. Aquí está F y está en la fila 1, es decir, F1. Y el 6 está en la celda D1, es decir, columna D, fila 1. De tal manera que sería F1 entre D1. Entonces, vamos a escribirlo aquí para que se den cuenta cómo es. Ustedes lo pueden hacer a mano. Escribimos, toda fórmula comienza con el signo igual. Igual F1, que es donde está el 9, entre, el signo entre es con la barra oblicua de 1. Y así hemos escrito la fórmula. Si usted está trabajando en Excel, cuando usted escriba esa fórmula, le va a aparecer inmediatamente aquí el resultado y en cada una de las celdas. De tal manera que le indicará enseguida cuál es el resultado de cada operación. Pero si usted no tiene Excel, lo puede escribir a mano. Lo importante es que usted aprenda cómo se escribe una fórmula, de tal manera que cuando tenga la oportunidad de hacerlo en un computador, pues ya va a entender cómo es. Entonces espero que se entienda esta actividad y la pueden realizar. Vamos a hacerles otro ejemplo. La operación número 6 dice sumar 9 más 8 menos 6. Entonces miramos que el 9 está en la celda F1. Entonces sería igual a F1 más el 8 está en la celda E1 más E1 menos 6 que está en la celda D1. Entonces en este caso sería igual F1 más E1 menos D1. Y así van a hacer con todas las demás operaciones. Bueno, hasta pronto. Hola estudiantes de séptimo, vamos a explicarles cómo se realiza la tercera actividad. En la tercera actividad también vamos a trabajar con fórmulas, como lo hicimos en la segunda. Aquí se trata de crear fórmulas para calcular área de figura geométrica, en este caso área del rectángulo y área del triángulo, que son temas que ya ustedes han manejado en geometría. Sin embargo, aquí les explica cómo se hace para hallar el área del rectángulo, que en este caso sería que el área es igual a base por altura, y cómo se halla el área del triángulo, que sería que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en Excel o a mano si no tienen computador? Vamos a escribir las fórmulas que utilizaría Excel para calcular el área del rectángulo y el área del triángulo.
Entonces observen que en el caso del área del rectángulo dice que es igual a base por altura, es decir, la B representa a la base y la H representa a la altura. Recuerden que toda fórmula comienza con el signo igual y aquí tenemos el operador para multiplicar, que es el asterisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes aquí lo que van a hacer es escribir esta fórmula, esta que está aquí, pero en vez de escribir la B y la H, en vez de escribir B y H, lo que vamos a escribir las celdas donde están los valores que representan a B y a H. Es decir, B es la base y H es la altura. Entonces escribimos igual y escribimos la celda donde está la base, que en este caso sería A3. Aquí la base es el 19. ¿Y dónde está el 19? Está en la celda A3, como pueden observarlo. Columna A, fila 3. Y la altura está en la celda B3, aquí. Como pueden observarlo, columna B, fila 3. Celda B3. Entonces aquí lo que escribirían sería igual a A3 por B3. Y así obtendríamos la fórmula para calcular el área del rectángulo. En el caso del triángulo se hace lo mismo. Es decir, se reemplaza la B que tenemos aquí por la celda donde está el valor de la base. En este caso sería A7. Y se reemplaza la H por la celda donde está el valor de la altura, que en este caso sería B7. Y ya saben que deben comenzar con el signo igual, colocar el operador y el resto de la ecuación o de la fórmula. Y así, si usted tiene Excel, al escribir esa fórmula automáticamente le mostraría el resultado. Si no tiene Excel, pues lo hace a mano y lo importante es que usted aprenda a escribir las fórmulas. Entonces, pues espero que con esta explicación puedan entender cómo resolver la actividad. Lo que me interesa es que usted aprenda a escribir la fórmula, de tal manera que cuando tenga la oportunidad de hacerlo en el computador, pueda aprovechar esta ventaja que nos da Excel. Hola estudiantes de séptimo, a continuación vamos a explicar cómo se resuelve la cuarta actividad. En la cuarta actividad van a encontrar unas expresiones que ustedes deben resolver de acuerdo a cómo Excel resuelve los operadores. Para eso en la guía van a encontrar una tabla en donde indica cuál es el orden en que Excel resuelve los operadores. Primero resuelve los porcentajes, luego resuelve las potencias, multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces, si observamos las expresiones, por ejemplo, en este caso, primero se resuelve la multiplicación y después la resta. Aquí, primero la potencia, luego la multiplicación y por último la resta. En esta, primero se resuelve un porcentaje de 50% que equivale a 0,5. Luego se resuelve la multiplicación y la última multiplicación. O si queremos, podemos resolver inmediatamente todo esto. 10 por 50% que equivaldría a la mitad, es decir, a 5. Y después la multiplicación. Igualmente aquí, bueno, como hay suma y resta, se resuelven en el orden en que están. Y aquí primero la división y después la resta. Lo importante es que tengan en cuenta que deben tener un paso a paso. Entonces, por ejemplo, aquí se resuelve primero la potencia, por lo tanto, deben escribir las demás, el resto de las expresiones debajo. Por ejemplo, aquí en este caso 2 elevado a la 3 sería 8. Luego, nuevamente resolvemos aquí la multiplicación. En este caso sería 2 por 5, 10, menos 8. Y 10 menos 8 es igual a 2. Es decir, ustedes deben mostrar este paso a paso en cada una de las expresiones. Eso es lo que se les está pidiendo. Entonces deben tener en cuenta el orden que ya se les mostró, que es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí primero la multiplicación y después la resta. Aquí primero el porcentaje, esto equivale a 0.5, después la multiplicación y después esta multiplicación. Aquí, como están en el mismo nivel la suma y la resta, se resuelven de izquierda a derecha. Y en esta tenemos primero la división y después la resta. Lo importante es que muestren este paso a paso. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va
a evaluar. Entonces, no solamente es calcular el resultado, sino mostrar todos los pasos. Entonces, hasta la próxima. Espero que este video les sirva para aclarar las dudas y que puedan resolver los ejercicios.